Hola, hola muchachos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un momentito, ahora sí, ya está. Buenos días con todos muchachos, qué gusto, qué placer una vez más estar aquí, mis queridos amigos, futuros cachimbos. Vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy. Me hizo un favor, ¿tiene una tiza blanca? Se me está quedando pequeña. Gracias. A ver, amiguitos, hoy día tenemos una clase un poco extensa, así que lo bueno que tú ya es semianual, tú tienes ya intensivo todavía, y tú pues tienes, años, años, años de experiencia, ¿sí o no, amigo? Así que vas a entender mi teoría. Pobre que profe, no entendí nada. Vas a ver, desgraciada, desgraciada. Años, profe, yo fundé Bonex. ¿Cómo que yo fundé Bonex? ¿Qué pasa, amigo? Vamos a ver, ¿ya? Uy, dice. A ver, pobre desgraciado, vas a ver que no me entiendes, porque hoy ya vamos a ir rápido, ¿ya? Hoy ya vamos a hablar acerca de la nueva narrativa hispanoamericana. La nueva narrativa hispanoamericana que se desarrolló durante el siglo XX. Ahí está. Cuando hablamos de la nueva narrativa hispanoamericana, fácil, estamos hablando de la narrativa de vanguardia en Hispanoamérica en el siglo XX. La narrativa de vanguardia en Hispanoamérica que se desarrolló el siglo pasado, en el siglo XX. ¿Ok? Así que vamos a prestar atención, mi amiguita. Es importante que repasemos súper rápido el contexto, mi amiga. ¿Qué cosa está pasando? No sé, profe, tú eres el profesor, ¿no? Ah, ¿verdad, no? Tú eres intensivo, amigo. Escúchame. Uno, recuerda que ha llegado el capitalismo y el capitalismo ha modernizado, ¿qué cosa? Las ciudades, convirtiéndose así las ciudades en lugares más urbanos, ¿verdad? Pero el capitalismo también trajo problemas, explotación laboral, violación de derechos, ¿cierto? Incluso depredación de la naturaleza. Y es por eso que se buscó una alternativa. Una alternativa. ¿Qué alternativa se buscó? O sea, ¿qué alternativa socioeconómica? El socialismo. Y el socialismo devino. ¿En qué devino? ¿En qué terminó? En la famosa revolución. En la famosa revolución cubana, chico. Claro. Y esto asusta a Estados Unidos, porque fue un movimiento revolucionario fuerte, significativo, que significó, valga la redundancia, la derrota del capitalismo en este país, Cuba. Así que Estados Unidos se asusta y a través de la CIA establece dictaduras. Y el famoso Plan Cóndor. En los años 70 aparecen las grandes dictaduras represivas. Cualquiera que iba en contra del sistema capitalista y los gobiernos de la época claramente eran silenciados, perseguidos, encarcelados o lamentablemente incluso ajusticiados, asesinados. ¿Ok? Claro, muy bien, Carlita. ¿Qué más? También recuerda que hay una masificación de la educación. Se masifica la educación. Masificación de la educación. Y esta masificación de la educación trae consecuencias positivas. ¿Qué trae como consecuencia positiva? Más cantidad de lectores. Y al haber más cantidad de lectores, ok, obviamente se beneficia el literato y la empresa que vende libros, la editorial. Ocurre entonces así el éxito editorial.
Eso quiere decir grandes ventas. ¿En dónde? En el mundo entero. En el mundo entero. En el mundo entero. ¿Ya, chicos? Esto está sucediendo. Obviamente, no te olvides que culturalmente hablando, ha llegado el vanguardismo a la narrativa. Ojo, a la narrativa. ¿Ya? A la narrativa. Vamos a ver ahora cuáles son las etapas de las novelas y cuentos, o sea, de la narrativa. Etapas de la nueva narrativa hispanoamericana o etapas de la narrativa de vanguardia, etapas de la novela y el cuento. Primera etapa, la etapa emergente. Como su propio nombre lo dice, emergente, está recién emergiendo. Entonces, en novela y cuento, entre los años de 1920 a 1930, hay todavía escasa vanguardia. Hay escasa novela y cuento de vanguardia. ¿Y a qué se deba o a qué se debe que hay escasa vanguardia? No sé, profe. Se debe que aún sigue de moda el regionalismo decimonónico. Aún está de moda, aún sigue vigente, ya, aún está de moda, aún está en vigencia el regionalismo decimonónico. Aún sigue de moda este estilo narrativo, el regionalismo, que es un estilo todavía tradicional. Ya, el regionalismo, pues, Doña Bárbara, El mundo es ancho y ajeno, Los de abajo, son novelas regionalistas que todavía tienen el estilo. ¿Qué estilo profito? El estilo realista, decimonónico. Y encima, para colmo, entre 1920 y 30, la vanguardia recién está de moda en poesía. O sea, es en poesía donde la vanguardia tiene sus más grandes logros. ¿Ya, chicos? Segunda etapa. Segunda etapa, la etapa de consolidación. La etapa de consolidación. Se consolida de 1940 al 50. Acá ya hay vanguardia. Hay más desarrollo para ser exactos. Y aquí tenemos a narradores como Borges, ¿no? Carpenter también, Borges, Asturias, también tenemos a Rulfo, a Sábato, que tú ya los conoces, ¿verdad? ¿Cierto? El reino de este mundo, lo real maravilloso, Borges, ficciones, cuentos fantásticos, Asturias, el señor presidente, neorealismo, Rulfo, lo real maravilloso o realismo mágico con Pedro Páramo, que ya la puedes ver en Netflix por si acaso, y Ernesto Sábato, también un poco el neorealismo y a la vez el pesimismo, ¿ya? Y luego ya aquí se estableció la vanguardia y luego viene el auge de la vanguardia en novela y cuento, la etapa de apogeo, que se desarrolla de 1960 hacia 1970. Aquí están los integrantes del boom hispanoamericano. El boom que significó un éxito editorial y literario. Debería ser al revés, primero literario y luego editorial. Éxito literario y editorial. O sea, en esta etapa ya los representantes de esta etapa logran el punto más alto de la narrativa, del cuento y la novela. Logran escribir novelas de vanguardia, de alta calidad, y es aquí donde más se va a usar las técnicas de vanguardia europea y norteamericana. Y por la alta calidad literaria, producto de las nuevas técnicas, la innovación, van a tener
muchas ventas de libros. Por eso es un éxito literario y también editorial, venta de libros. Profesor, en la vanguardia también estaría también, muy bien, Yasmín, efectivamente, muy bien, muy bien. Qué bueno, ¿no? Metí una acá. ¿Te gusta leer bastante, Yasmín? ¿O cómo llegó Edmundo de los Ríos, amiga, a ti? Bien, María del Carmen también, ¿ah? Bien, María del Carmen. Listo, listo, mis amigos. Obviamente aquí tenemos a García Márquez, a Gabriel García Márquez, a Mario Vargas Llosa, a Julio Cortázar y Carlos Fuentes, ¿ya? Estos serían los representantes de la etapa de apogeo o del boom hispanoamericano. Ahora vamos a ir, recuerda que estoy yendo rápido, por favor, discúlpame, es un tema largo, mi amiguita, a las características de la nueva narrativa hispanoamericana o de la narrativa de vanguardia hispanoamericana. Primera característica, uso de técnicas narrativas vanguardistas. El uso de técnicas narrativas vanguardistas. ¿Cómo cuáles? Se va a utilizar, por ejemplo, el famoso narrador objetivo. Recuerda que el narrador objetivo tú ya lo conoces. El narrador objetivo tú ya lo conoces. Es el narrador que solo describe lo observable. Solo describe lo observable. No hace más. Describe escenario, personajes, hechos. No opina ni nos muestra los pensamientos de los personajes. Para eso se inventó también el monólogo interior o llamado también el libre fluir del pensamiento del personaje. Libre fluir del pensamiento del personaje. ¿Qué quiere decir eso? Que el pensamiento del personaje fluye interrumpiendo la voz del narrador objetivo. ¿Ya? Luego tenemos la multiplicidad de voces o también llamada la multiplicidad de narradores. La multiplicidad de narradores o multiplicidad de puntos de vista, perspectiva múltiple también se le llama. También tenemos la alteración de los planos. Algunos le llaman la narración acíclica, ¿no? Por ejemplo. También llámale simplemente la ruptura de la narración lineal. Aquí tenemos el flashback también, por ejemplo, ¿ya? Y también tenemos, chicos, también tenemos aquí el experimentalismo lingüístico. El experimentalismo lingüístico, ¿ok? Y un ejemplo es la novela Rayuela de Julio Cortázar, donde se experimenta mucho con el lenguaje. Estas técnicas narrativas son de vanguardia, y si son de vanguardia, pues obviamente vienen de Europa y de Norteamérica, ¿ya? Por lo tanto, si nuestros narradores utilizan estas técnicas de vanguardia, que son europeas y norteamericanas, siendo ellos hispanoamericanos, sienten gusto y encima toman influencia de lo europeo y norteamericano, pues obviamente son cosmopolitas. El cosmopolitismo. Cosmopolitismo, ¿ya? El cosmopolitismo. Otra característica, la participación activa del lector.
¿Y esto qué quiere decir, profe? ¿Qué quiere decir la participación activa del lector? O sea, el lector ahora tiene que participar o intervenir en darle sentido a lo que está leyendo. El lector, al encontrarse con nuevas técnicas de vanguardia, al encontrarse ante nuevas técnicas vanguardistas, ¿qué tiene que hacer? Darle sentido a lo que está leyendo. ¿Ok? Allí, ¿qué está haciendo el lector? Está siendo un lector activo. Muy bien, María del Carmen. Está siendo un lector activo. ¿Ya? ¿Qué más? También otra característica será la inclusión. La inclusión de elementos irracionales. Van a crearse historias irracionales. Van a narrarse historias donde se va a incluir las creencias míticas de las comunidades indígenas, ¿no? Las creencias míticas de las comunidades indígenas o afrodescendientes. Lo fantástico también está aquí, lo fantástico, lo sobrenatural, la fantasía. ¿Qué más es algo irracional que se incluye? El mundo de los sueños, lo onírico. ¿Qué más? Lo lúdico, el mundo del juego, lo existencial. ¿Ah? Y eso lo podemos ver en Borges, ¿no? En sus cuentos. Las ruinas circulares, se juega mucho con el sueño y la realidad. Ahí está lo onírico. En el reino de este mundo, lo mítico, ¿no? En Tlon Ukbar Orbis Tertius, lo fantástico. ¿Me dejo entender? En el caso de Rayuela y el juego con el tablero de lectura, lo lúdico. Y así. Hay incluso novelas que hacen preguntas de carácter existencial. Profe, ¿los elementos irracionales se relacionan con lo real maravilloso? Por supuesto, lo real maravilloso o el realismo mágico nace de lo mítico. Es justamente la siguiente característica, querida Andrea. Siguiente característica, lo real maravilloso, o también llamado el realismo mágico. ¿Qué cosa es lo real maravilloso o el realismo mágico? Profe, ¿qué es la multiplicidad de voces? Hijita linda, simplemente es cuando una novela, la historia de una novela contiene varios narradores. Es decir, que la historia es contada desde diferentes puntos de vista porque hay varios narradores. Policial, filosófico, fantástico y policial son sus obras, ¿no? Sí, esto es medio raro, mi amiga, amiga, sintaxis, sí. Policial, filosófico, fantástico y policial son sus obras, ¿no? De Borges. Wow. Amiga, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, hijita linda, Borges escribe novelas, eh, perdón, novelas no, cuentos, me corrijo. Escribe cuentos que parecen policiales, pero que en realidad son filosóficos. Ya, hijita linda, mi amiguita Pilar, tranquila, mi amiga, tranquila, se sienta mano mía. Ya no te vayas a olvidar. Ya, volviendo a lo nuestro, ¿qué es lo real maravilloso? Lo real maravilloso es una técnica narrativa que consiste en que, basándose en creencias míticas o creencias ¿no? míticas, mitológicas, indígenas, incluso de origen africano, van a incluirse en la historia de la novela. Y la novela o el cuento van a narrar historias de carácter realista, pero que dentro de ella ocurren hechos, hay personajes y escenarios mágicos, maravillosos. ¿Ah? Como ocurre pues en el reino de este mundo o como ocurre en Cien años de soledad o también como ocurre, por ejemplo, en Pedro Páramo de Rulfo. Ya es una técnica narrativa que consiste en narrar una historia de carácter realista, pero que dentro de ella hay personajes, escenarios y hechos maravillosos, mágicos, sobrenaturales. De esa manera se está mostrando la realidad, pero de una manera un poco más amplia, ¿no? Incluyendo el pensamiento o las creencias míticas de las comunidades indígenas o de ascendencia africana. Lo digo por el reino de este mundo.
Qué lindo, mi amiguita María del Carmen. I'm sorry, amiga, I'm sorry, mi amiga María del Carmen. Listo, hijita linda. Hijito, hijita, ayúdame. ¿Se entendió lo real maravilloso? ¿Sí se entendió? ¿Sí? A la peón. ¿Taguchi o no taguchi? Ahí está. Chévere. Sí, 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 sí. Sí. Esa es mi amiga la Valeria. Todo clarín cornetas. Finalmente tenemos la transculturación narrativa. Ahí está. Profesor, ¿y qué cosa es eso? Ah, ya. Las novelas de esta época y los cuentos son transculturales. Son obras narrativas transculturales. Es decir, hay transculturación narrativa. ¿Por qué son textos narrativos transculturales? Porque en este cuento o en esta novela se van a exponer, presentar, dar a conocer problemas, creencias, costumbres indígenas americanas, pero con técnicas europeas y norteamericanas de vanguardia. Ahí está la transculturación, cuando se combina, se fusiona y se está valorando dos culturas, lo indígena americano y lo europeo y norteamericano. Lo indígena americano es en el contenido, ¿no? Las creencias, costumbres, problemas de las comunidades indígenas americanas, como en El Reino de este Mundo y en Años de Soledad, pero con técnicas de vanguardia europea y norteamericana. ¿Qué hay ahí? Transculturación. Y como son textos narrativos, transculturación narrativa. Ayúdame si se entendió, por favor, o lo hago con un ejemplo mucho más sencillo. ¿Se entendió hasta ahí, amiguita? No, profe, no entendí nada. Porque nadie me responde, amigos. Dígame si no entendió para volver a explicar. Un ejemplo, profe, ya, un ejemplo más. Escúchame acá. ¿Han escuchado ustedes al cantante Lenin, el joven que canta K-pop en quechua? ¿Lo han escuchado o no? Ya, él hace también transculturación, pero en el caso suyo es transculturación musical. ¿Por qué? Porque él valora el quechua, que es una lengua indígena americana, pero también está valorando la música europea y las está fusionando. Sus canciones K-pop en quechua son canciones transculturales. Lo mismo ocurre con Ollantay. Ollantay, de la época colonial, es transcultural. ¿Por qué? Porque la historia, el idioma y los personajes, incluso el escenario es incaico, pero las técnicas teatrales son españolas. Hay transculturación teatral o dramática. Como un mestizaje cultural, y más exactamente mestizaje narrativo, querida María del Carmen. Entonces, eh, como en Cien años de soledad, pues Livia, en Cien años de soledad, García Márquez narra historias que están basadas en creencias míticas indígenas, pero usa la técnica de la ruptura de la narración lineal y la hipérbole, que son técnicas europeas. Eso hace que la obra sea transculturalmente narrativa. Ahora sí se entendió, chicos. Narro historias, problemas, creencias, idiomas, costumbres indígenas con técnicas europeas. Transculturación narrativa. Ala, amigo, dos, tres nomás. En la forma o en los dos, Joel. El contenido sería lo indígena, creencias, costumbres, y la forma serían las técnicas de vanguardia que son europeas y norteamericanas. ¿Se entendió, querido Tocayo? Joel, Tocayito, ¿se entendió? El contenido es el fondo, pues, ¿no? Las costumbres, todo lo que se narra, las costumbres, las creencias, ¿sí? Y las técnicas sería la forma. Hay transculturación narrativa. Ahora sí se entendió. Pobre que no me ingresen desgraciados. Pobre, vas a ver. Vamos a hablar de mi tío, el carpenter. Alejo, Alejo Carpenter. Ahí está. De Alejo Carpenter hay que repasar algunas características. Primero, hay que saber de Carpenter. ¿Qué cosa, profe? Hay que saber de Carpenter, queridos chicos, que Carpenter revalora la cultura negra.
revalora la cultura afroamericana o la cultura negra, la de origen africano. Pero, ¿cómo te das cuenta en sus obras que él revalora la cultura negra? Porque siempre está tratando el tema de la magia negra. Incluye mucho el tema de la magia africana o magia negra. Específicamente, él habla mucho del vudú, pero también acerca de sus creencias y sus creencias míticas, o sea, creencia en sus dioses, ¿ok? Entonces, de esa forma tú te das cuenta, o sea, él en muchas de sus novelas incluye las creencias míticas de la magia negra. Y allí vemos que él está valorando la cultura negra utilizando estas creencias. Pero otra cosa que él también habla, él también nos habla acerca de la identidad americana. Según Carpenter, la identidad americana está compuesta no solo de lo indígena y europeo, o sea, no solo del mestizaje entre lo europeo y lo indígena, sino también hay que incluir la negritud. Por lo tanto, para Carpenter, ¿ok? Para Carpenter, ¿ya? América es el resultado de valorar, combinar lo indígena, lo europeo y lo africano. Ahí está. De esa manera podemos definir correctamente a América. América es el resultado de la combinación de estas tres culturas. ¿Qué más? Y también recuerda que él definió, ¿qué cosa definió? Lo real. Lo real maravilloso. Él definió lo real maravilloso. ¿Y qué es lo real maravilloso? Es una técnica narrativa. Pero para Carpenter, lo real maravilloso es más que una técnica narrativa. Para Carpenter, lo real maravilloso es un modo de vida de las comunidades indígenas americanas y africanas, o de ascendencia africana. Es más que una técnica, es un modo de vida. ¿Por qué? Porque según Carpenter, las creencias míticas, o sea, las comunidades indígenas y de origen africano, creen pues en sus dioses, Pachamama, Inti, que el río es un dios, que el monte es un dios, ¿verdad? Y eso claramente es una vida realista mágica. ¿Ya? Bien, así llegamos, pregunta, si no estás entendiendo, pregunta. Así llegamos a el reino de este mundo. Por favor, si no estás entendiendo, haces tu preguntita, hija, hijo. El reino de este mundo, ¿ya? El reino de este mundo claramente es una novela emblemática de lo real maravilloso, ¿ya? Está contextualizada porque está basada en hechos históricos, está contextualizada en la Revolución Haitiana. El reino de este mundo está basado en hechos históricos, en la Revolución Haitiana, solo que la va a presentar de qué manera, desde el realismo mágico o desde lo real maravilloso. Narrará un hecho histórico, la Revolución Haitiana, para expulsar a los franceses de su territorio, pero lo va a narrar desde el realismo mágico o lo real maravilloso. Bien, escenarios, obviamente sería Haití, pues. Obviamente Haití. Y una pequeña parte de la novela se desarrolla en Cuba. ¿Ok? Técnicas narrativas. Bueno, utiliza un lenguaje culto. Algunos lo llaman de estilo barroco.
y encima surreal. Además, usa el creolé. A ver, ¿por qué? Bueno, el lenguaje no es sencillo, el lenguaje es un poquito complicado. Hay, se incluyen algunas frases en francés, algunas frases en creolé, el castellano obviamente, y hay imágenes surreales, por ejemplo, la conversión de hombre en animal. ¿Y qué es el creolé? El creolé es una lengua que resulta, es una lengua mestiza porque resulta de la combinación del africano y el francés. Una lengua que resulta del africano y el francés. Así como existe el portuñol o el spanglish, también el creole. Profe, diferencia entre lo real maravilloso y el realismo mágico, porfa, no hay, querida Livia. Para postular a San Marcos son iguales. Por favor, eso ahórratelo porque si te comienzo a explicar las diferencias te vas a confundir y va a haber un problemita. Simplemente es lo que expliqué. ¿Ya? Simplemente, no, profe, yo voy a googlear y ya dime la respuesta. No, mi amor, no lo hagas, hijita. Todavía San Marcos los sigue considerando igual. Si San Marcos los sigue considerando como iguales, por favor, quédate con lo que te expliqué. Técnica narrativa que consiste en presentar la realidad de una manera más compleja, porque incluye personajes, escenarios y hechos sobrenaturales, mágicos, maravillosos. Nada más, hijita. Solo que para Carpenter es parte de la realidad. Y hijita, chévere, mi amiga. Pobre que no me ingrese Livia. Te quiero ver ahí el efecto de cachimbo, causa. Cabezazo vas a ver a mía. Pobre, pobre, pobre. Listo. Tema central. ¿De qué trata esta obra? No sé, profe, tú enséñame. Ya, ya, oh, no me grites. Tema central sería la Revolución Negra en Haití. La Revolución Negra en Haití. Profe, el creolé, el francés y el africano, más precisamente el senegalés. ¿Por qué usted enfatiza la Revolución Negra? Si al fin y al cabo fue una sola revolución. No. En la novela solamente los negros esclavos lucharon por su independencia, no los criollos o mulatos, solo los negros. ¿Ya? Otros temas que hay en esta novela. En esta novela también podemos hallar temas como, por ejemplo, chicos, la esclavitud. Y obviamente el tema de la esclavitud implica violencia, maltrato, ¿ok? También tenemos el tema de la tiranía. ¿Qué es la tiranía? Un gobierno despótico, un gobierno que no le importa la opinión de los demás, ¿ok? Como los reinados, por ejemplo. Y en la novela vamos a notar tres tipos de tiranía. La tiranía blanca, que estaría representada por los franceses. Pero luego los franceses fueron expulsados y los negros haitianos, africanos y algunos ya americanos, porque eran esclavos que llegaron de África, otros ya eran nacidos aquí, vivieron tranquilos hasta que Henri Christophe, un negro, se autodenomina rey y comienza también a maltratar a los demás. Entonces también hubo una tiranía negra representada por el negro Henry Christophe. Y finalmente, la tiranía criolla o llámale también mestiza, ¿ok? Que estaría representada por los mulatos que llegaron con los agrimensores, ya luego de la muerte de Henry Christophe. Como puedes notar o como puedes darte cuenta, la tiranía se sigue, ¿cierto? La tiranía sigue desarrollándose. La tiranía es cíclica. ¿Por qué la tiranía es cíclica? Porque solo cambia de cara, ¿no? Solo cambia de color. ¿Te das cuenta? Sigue siendo tiranía. En pocas palabras, el autor plantea que la tiranía está mal. Venga de donde venga. Derecha, izquierda, blanco, negro, rico, pobre. No deben haber dictaduras. ¿Ok? Listo. Y finalmente tenemos el tema de lo real maravilloso.
quienes profito son los personajes. A ver, tenemos al cobarde Tinoel, el esclavo. Él era americano, es un negro americano. Él es un negro americano. Él nació aquí. En cambio, su amigo y maestro, el Manco Macandal, que lideró la primera rebelión, y esta fue una rebelión mágica y con semillas venenosas, él sí es africano. El segundo en liderar la rebelión después que mataron a Macandal fue Bowman, alias el jamaiquín. Él lideró la segunda rebelión y su rebelión de él fue armada. Sin embargo, no dejaban de creer e inspirarse en sus dioses africanos. Por lo tanto, la lucha fue espiritualmente, aunque hubo armas después con Bowman, pero fue una rebelión, una lucha, una insurgencia espiritualmente africana. ¿Ya? Luego está el amo de los dos primeros, Lenormand de Messi. También está aquí, también está aquí Maman Loy, que es una chamana. Tenía el poder de meter sus manos en aceite hirviendo. También está aquí Paulina Bonaparte, ¿ok? Etcétera. Ella es una francesa que su esposo se enferma, recurre a los médicos franceses de Haití y al ver que no pueden sanarlo, recurre también a las creencias en la magia negra. O sea, es una blanca que adopta las creencias de la magia negra. Listo, mis amigos. Hasta aquí me detengo para preguntarte si tienes, por favor, alguna duda. Ayúdame que el tiempo me gana, no quiero que el tiempo me gane. Ayúdame, mi amiga, ayúdame, mi amigo. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Hay alguna consulta? ¿Hay alguna duda? Todo claro, profe Clarín Cornetas. Listo. Seguimos, está todo Gucci. Ahora vamos a hablar de mi amigo, el Jorge Luis Borges. De mi causa, de mi brother, el Jorge Luis Borges. San Marcos te va a pedir de él también sus características. A ver, Borges, ¿ok? Es un narrador purista, ¿ok? ¿Qué quiere decir que sea un narrador purista? Aunque él no lo negaba, ¿no? La crítica literaria se le ha dado esa característica. O sea, que sus cuentos no tienen, ¿ok? Compromiso político ni social. Son cuentos netamente literarios, netamente fantasiosos. ¿Nacen de la fantasía o nacen de la lectura de otros textos? Él no escribe novelas, él sobresale en cuentos. Él sobresale en cuentos, ¿ya? Él no escribe novela, él sobresale en cuentos. También hay que saber que él, es un narrador fantástico. O sea, trata temas irreales. Es irreal. Bueno, para ser exactos, la mayoría de sus cuentos son fantásticos e irreales. Porque sus temas, más bien sus cuentos son fantásticos y reales y, perdóname, rechaza, entonces, si es fantástico y real, rechaza el realismo. Y más
el realismo psicológico. Rechaza el realismo y más todavía el realismo psicológico. ¿Ok? Rechaza el realismo psicológico. Muy bien. Cuando tú lees sus cuentos, sus textos parecen policiales. ¿Por qué? Porque tienen enigmas por resolver. Sus cuentos parecen policiales, porque hay siempre un misterio que el personaje o el narrador está buscando. Incluso tú como lector logras descubrir ese misterio. Pero te das cuenta que en realidad son cuentos filosóficos y más exactamente son metafísicos. Y más exactamente son textos, todo lo... ¡Bah! Para mi causa- Sebastián, mira, mira. ¡Bah! Sebas, oh Sebas, oh, ¿cómo son? Es una bromita, hijito lindo, una bromita, hijito lindo. Sebas, te hago una pregunta, hijito lindo. Sebas, ¿puede ser igual a Dostoyevsky? ¿Puede ser igual a Dostoyevsky, Sebas, con lo que acabo de marcar? Dime por qué no. No, ya, dime por qué no, querido Sebas. Equivócate, hijito lindo. Aquí estás. Profe, yo te ayudo, querido Sebas. Hijito lindo, escúchame. Dostoyevsky es realista y encima es un realista psicológico, ¿sí o no? Dostoyevsky es un realista y encima es un realista psicológico. Pero acá me dice que Borges rechaza eso. Entonces, Nel, Nel. Ah, mira, ahí está la Tapia. Tapia ha sacado su cuchillito. ¿O qué pasa, profe, con el Sebas? Se lo toca el Sebas, se la ve conmigo. Está la Tapia o el Tapia. ¿Es la o el Tapia? No sé. Ahí tienes a tus hámster que te están, tus gángster, perdón, hámster. Tus gángster que te están cuidando, querido Sebas. Ayúdame, Cevitas. ¿Se entendió, hijito lindo? Ayúdame, hijito. No sé si me dejé entender en medio de la broma. Chévere, chévere, Esmeralda. Claro, él rechaza el realismo psicológico. Ya, lo voy a explicar con la siguiente característica para que me entiendan un poco mejor. Regresemos acá. Cuando tú lees un cuento de Borges, parecen policiales porque siempre hay como una especie de misterio, enigma que resolver. Cuando te das cuenta al final del cuento, ese texto es filosófico porque trata temas metafísicos. Ahora, cuando leemos sus personajes, ¿no? Cuando leemos sus cuentos, sus personajes se definen. ¿Pero por qué se definen? Se definen por sus acciones. Ah, o sea que el narrador solo describe lo que va haciendo el personaje. No nos describe la psicología. Nos va describiendo más sus hechos, sus acciones. ¿Te das cuenta? No profundiza en la psicología del personaje, no profundiza en sus miedos, no, solo en lo que va realizando, en lo que va haciendo. Y conforme a lo que está haciendo, o no, o tampoco, lo que no hace, es que tú deduces cómo es ese personaje. Por lo tanto, él le da gran importancia a la trama que a la psicología del personaje. Ah, ya entendí, profito. Ya entendí. Estilo literario. ¿Cuál es su estilo literario? Porque a él le llaman el maestro del estilo. La concisión sintáctica, la concisión sintáctica y densidad semántica. Y densidad. Pero, ¿qué significa eso? ¿Qué quiere decir que sus textos sean concisos sintácticamente y densos semánticamente? Ah, eso quiere decir, hijito lindo,
Eso quiere decir, hijito lindo, que sus cuentos, o mejor dicho, en sus cuentos, usa un lenguaje sencillo. Él utiliza un lenguaje sencillo y directo. Pero a pesar, increíblemente, a pesar de usar un lenguaje sencillo y directo, logra un gran significado filosófico. Logra un gran significado filosófico. Filosófico. Ayúdame. ¿Se entendió qué es la concisión sintáctica? Conciso significa breve. Concisión sintáctica, lenguaje sencillo o cuentos pequeños. Densidad, amplio, denso. Semántica, significado. En un lenguaje sencillo logra un gran significado y sobre todo filosófico. Chévere, amigos. Vamos a otra característica más de él. Otra característica de Borges es la famosa o el famoso carácter bibliográfico de sus cuentos. Pero, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué significa que sus cuentos tengan un carácter bibliográfico? Quiere decir que en sus cuentos, dentro de sus cuentos, cita libros existentes y también inexistentes. Cuando tú leas un cuento de Borges, te vas a dar cuenta que él cita libros que sí existen, pero también cita libros que supuestamente existen. Tú lo googleas, no están, no existen. Incluso, incluso cita a personajes supuestamente históricos. Supuestamente históricos. Cuando tú lees a Borges, te das cuenta que Borges está mencionando libros que sí existen, como el Quijote, lo cita mucho, como a Shakespeare también lo cita. Cita libros que existen y también cita libros que no existen. Incluso cita personajes que supuestamente existieron. La pregunta es, ¿para qué? Para darle mayor credibilidad a esa historia fantástica. O sea, para lograr la verosimilitud. Para lograr la verosimilitud o la credibilidad. Para lograr la verosimilitud o la credibilidad. Ahora, creo haber contestado tu pregunta, querida Andreita. Ayúdame, hijita, si contesté tu pregunta. Listo, hijita linda. Profe, ya entendí por qué esos cuentos son de carácter bibliográfico, entonces. Pero hay una más, profe. Sí, hay una más. La siguiente razón por la que sus cuentos son de carácter bibliográfico es porque sus cuentos nacen de otros textos. Pero, ¿qué es eso? O cómo es eso? Chale, está que se cae la letra, ¿no? Está que se cae la letra. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? Ah, eso quiere decir que, eso quiere decir que sus cuentos nacen. Eso quiere decir que él cita, ¿ya? Personajes, hechos
escenarios, incluso autores de otros textos. ¿Ya? Eso quiere decir que en los cuentos de Borges, amigos, en los cuentos de Borges siempre vas a hallar personajes bien, Livia, muy bien. Vas a hallar personajes, hechos, escenarios y autores de otros textos. Entonces, por ejemplo, las tres caras de Judas. Judas es un personaje de la Biblia. ¿Ves que su cuento está naciendo a partir de otro texto? ¿Se entiende, queridos alumnos? Bien, Livia, por mencionar el texto. Hasta aquí, ayúdame si todo Gucci, todo Chidoris. ¿Sí? Chévere. Vamos a continuación ahora a las líneas temáticas de Borges. A lo largo de sus cuentos, Borges trata dos líneas temáticas. Sus temas metafísicos, ¿ya? ¿Como cuáles? Recuerda que la metafísica es filosofía, ¿ya? ¿Como cuáles? A ver, por ejemplo, tenemos el caos, el tema metafísico del caos y el orden. Para Borges, la realidad que vivimos es una construcción absurda, es una construcción absurda. ¿Y qué símbolo utiliza para hablar del caos y el orden? Los laberintos y bibliotecas. Laberintos y bibliotecas. Otro tema metafísico es el tiempo, que en sus cuentos el tiempo fluye o incluso increíblemente se detiene. Recuerda que sus cuentos son fantásticos. Acá tenemos, por ejemplo, el reloj. También tenemos otro tema metafísico, el azar. Según Borges, el azar creó, configuró, organizó el universo. Creó, configuró el universo. Ah, una cosa más. Siempre juega él con el tema del pasado presente, ¿ya? Y aquí ponemos el reloj. Ya está. Para Borges, el universo fue creado por el azar. ¿Qué símbolo utiliza para representar el tema del azar? La lotería. Luego también tenemos el tema de la identidad. Él habla acerca del tema metafísico de la identidad. Él cree que todos tenemos un doble, ¿ok? Y el símbolo que utiliza es el espejo. Pero también habla acerca del tema de la realidad y la ficción, ¿ya? Y el símbolo que utiliza para hablar de este juego con la realidad y la ficción son los sueños, o sea, onírico. ¿Qué te parece? Esos son los temas metafísicos y lo que está en amarillo son sus símbolos. Pero también trata temas de lides, o sea, enfrentamientos. Lides o enfrentamientos. Por ejemplo, él habla acerca de el tema de la violencia, ¿no? Y para hablar de la violencia utiliza el tema de las espadas, cuchillos o navajas, incluso, aunque poco, pero también el revólver. Y también otro tema que no deja de tratar él es el tema de la muerte. Sus personajes tienen valor a la muerte o cobardía ante ella.
Listo. Un elemento más que utiliza o símbolo es el tigre. Es otro elemento que suele utilizar bastante Borges, el tigre. Listo, mi amiga. He terminado la primera parte. Quiero por favor que le tomes una fotito. ¿Ya? Tómale foto. Si tienes alguna consulta o duda, me la haces llegar. Tómale fotito, mi amiga, mi amiguito, para irnos a continuación con el tercer personaje. En este caso, el señor García Márquez. Gracias, querida. ¿Qué es un narrador purista, hijita? Es cuando en un cuento o en una novela no trato ningún tema que tenga que ver con los problemas sociales, problemas políticos de un país. Solo me dedico a narrar historias fantasiosas, me dedico a contar historias de mi imaginación o a hablar de la misma literatura. Gracias, Evelyn. Muy bien. ¿Qué era onírico? El mundo de los sueños, querida Pilar. El mundo es una ardillita, ¿no? Es la ardillita de la era de hielo, creo, ¿no? La ardillita de Julian, ¿no? De ese del hipopótamo, de la jirafa. Emily, ¿qué ardillita es? ¿Es una ardillita? ¿Es o qué será? Listo, ya está. Ya puedo borrar, ¿verdad? Así es. Así es, una monarquía tiránica, o sea, un solo rey. Pero recuerda que la tiranía cambia de color. Cuando se van los franceses, llegan pues el negro Henri Christophe. Cuando muere Henri Christophe, quieren reinar los mulatos. ¿Ya? Ya está. Madagascar, ahí está. Miss, ¿puede bajar el chat? Gracias, Miss. El regionalismo es un tipo de realismo, pero desarrollado en las provincias, no en la ciudad, desarrollado en la zona rural, en las zonas campesinas. Y se le llama decimonónico porque sigue las técnicas del siglo XIX, o sea, las técnicas narrativas del realismo del siglo XIX. Profesor, quería pedirle un consejo con respecto a su curso. Tengo toda la teoría, pero ahora tengo un problema. Es que cuando repaso, dentro de 2 días lo olvido. Eso no me pasaba cuando escribí la teoría por primera vez. Se me quedaba como una semana. Listo. Yo te doy un consejito que a mí me servía, querido Joel. Lo que puedes hacer es transcribir. Transcribe. Si tú ya tienes la teoría escrita, o sea, tienes dos opciones, ¿no? La mía era, yo así perdía tiempo, entre comillas, pero yo, por ejemplo, cuando yo me preparaba, yo no copiaba la pizarra, yo prestaba mucha atención. En cualquier curso, yo mucha atención. Le decía a mis amigos que no hagan bulla y yo prestaba mucha atención. Y como en mi época no había celular, entonces lo que yo le hacía era, a mi amigo le pedía que su cuaderno me preste, yo le sacaba copia en el carro, repasaba, y ya en casa transcribía. A pesar de que yo había prestado mucha atención, ya había repasado en la combi y transcribía, volvía a repasar cuando transcribía. ¿Te das cuenta? Y luego, cuando yo estudiaba los transcritos, cuando yo estaba en repaso, lo transcribía yo le llamaba a esto los trípticos.
Yo agarraba una hojita, agarraba una hoja, lo doblaba en tres y lo guardaba, yo usaba camisa, me acuerdo. Lo guardaba en mi bolsillito de la camisa. Pero eso a mí me sirvió, a mí. Lo que puedes hacer es, por ejemplo, mi papá, que en paz descanse, que él se graduó de abogado, él, ¿qué hacía? A él le aburría leer. Entonces lo que él hacía, como ya era un hombre mayor, le decía a su esposa, separado, ¿no? Le decía a su esposa, por favor, léeme la teoría. Pues ella leía, pero cuando lo leía, ella lo grababa en el celular, grababa. Y mi papá cuando se iba al trabajo se ponía los audífonos y en la combi se iba escuchando todo lo que le había grabado su esposa, ¿no? Entonces, esa es otra técnica, ¿no? Y otra técnica que puedes usar es la que leer. Si a los 2 días te olvidas, vuelve a leer. Recuerda que esta es una preparación constante, es una carrera, es una lucha por un puesto. Entonces tienes que, hijito lindo, no dejar de repasar, buscar todas las técnicas que te sirvan a ti, ¿no? Por ejemplo, la técnica primera o segunda o la tercera, la que tú consideres. Listo. Así es, Sebas, así es, hijito lindo, de repasar, leer, leer. Ah, pero no solamente, una técnica más, enseñen. Yo también hacía eso me olvidé. El último consejo es enseñen a alguien, enséñenles. Entonces ustedes lo que pueden hacer, ya que no se conocen personalmente, ¿por qué no usan como pretexto el enseñar para juntarse, reunirse? Júntense entre, por ejemplo, entre cinco o entre seis y se proponen reunirse en la casa de alguien. ¿Ok? Ahí está el pretexto para conocerse, también para que la mente se relaje. Y el día lunes, por ejemplo, Gonzalo, un ejemplo, Gonzalo el día lunes va a tener que enseñar 40 minutos de literatura de este tema. Luego 40 minutos Sebastián de Historia del Perú. Y luego otro chico 40 minutos del tema de trigonometría. Y así. Van variando los cursos cada día. 6 por 3, 18. ¿Ven? 3 días cada curso. Entonces, cuando uno enseña, uno se va auto-oyendo, auto-escuchando y también va retroalimentándose. O virtual nomás, como dice el Sebas. Como ustedes gusten. Presencial o virtual, como ustedes gusten, ¿no? Y siempre con el permiso, por favor, de sus papás, porque deben cuidarse, ¿sí? Por favor. Por Zoom nomás. Ahí está. Miss, ¿puede bajar el chat? Gracias. Pero también hagan eso. Ajá, y el libro de la pre tiene que ser tu Biblia, ¿no? Tu Biblia de todos los cursos tiene que ser el libro de la pre. Ese libro es el más recomendado. Bajo todo, ¿no, Miss? Ahí, ya está. Listo, listo. Listo, muy bien, muy bien. Ya. Bien, listo, listo. Vamos a seguir, ¿ya? Ahora nos toca hablar de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Hablemos 100 años de soledad. Todo bien, ¿no? Espero que el consejo les haya servido. Ya ustedes evalúan si lo consideran o no. Hablamos de la novela 100 años de tu caso. ¿Cómo que no mi caso, profe? Soledad, mi amigo. Sí, confirmo. Pi, 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 pi. Ahí está. Tienes que estar solo hasta que ingreses, ¿ya? Ya después cuando ingreses, ahorita no, ahorita dedícate a estudiar, por favor. Listo. A ver, esta es la novela emblemática del realismo mágico. Novela del realismo mágico. Novela del realismo mágico. Clasifícala. A ver, clasificación. Clasificación. Esta clasecilla de literaturiña. ¿A qué género pertenece esta obra si es que es una obra narrativa? Profe, el género épico, pues claro. Esto si postulas a San Marcos. Si postulas a cualquier universidad que no sea San Marcos, el género es narrativo. ¿Y a qué especie pertenece? Pertenece a la novela.
Pero tú ya sabes a qué novela, a la novela del realismo mágico. Bien, ahora conozcamos el aspecto formal. Conozcamos, amiguita y amiguito, el aspecto formal. A ver, vamos a ver qué técnicas narrativas se utilizan en esta novela. Primera técnica narrativa y la más importante, por supuesto que el realismo mágico. Pero es necesario que sepas, pero es necesario que sepas cómo se logra el realismo mágico en esta novela. El realismo mágico se logra uno usando una figura literaria, la hipérbole. Recuerda que la hipérbole es la exageración de todo. Gracias a la hipérbole se logra la dimensión mítica. Gracias a la hipérbole se logra la dimensión mítica, ¿ya? Gracias a la hipérbole se logra la dimensión mítica. ¿Pero qué es eso? La dimensión mítica, pues, no es otra cosa que el realismo mágico. ¿Por qué? Porque la novela está basada en creencias míticas. Y esa dimensión o universo mítico que se recrea en la historia de esta novela se logra gracias a las exageraciones. ¿Ya? Listo. O sea, a la hipérbole. Pero también se logra con el uso del tiempo cíclico. Y es que en esta novela, y es que en esta novela, el tiempo adquiere características cíclicas. O sea, el tiempo no transcurre de manera lineal en esta novela. El tiempo va a transcurrir de manera cíclica. Profe, ¿y por qué hipérbole? Lo he explicado, hijita linda, porque se hacen exageraciones. Se exageran las figuras de los personajes, hijita linda, Livia. Se exagera, por ejemplo, la fuerza sobrenatural que tiene este José Arcadio Buendía. Tan fuerte es que puede levantar un caballo. O se exagera, por ejemplo, el diluvio. Llovió por casi 4 años. Se exagera, por ejemplo, también cuando muere José Arcadio Buendía, el patriarca, llueven flores amarillas. Se exagera los hechos como se exageran también a los personajes, querida Livia. Y la hipérbole es eso, exageración. Y gracias a esa exageración se logra el realismo mágico o la dimensión mítica, hijita. La sangre que llega a los pies de la madre, muy bien, muy bien, muy bien, Yasmín. Carla, también, hijita linda. Pero ahora, el tiempo, ¿por qué? ¿Por qué en la novela el tiempo es cíclico? Porque se van a ir repitiendo. ¿Qué se repiten? Se repiten nombres. ¿Se repiten o no se repiten nombres, chicos? Se repiten nombres. Se repiten también personalidades. Y hasta se repiten hechos. En la novela, ¿cuántos José Arcadios y Aurelianos hay? Y también casi todos los José Arcadios se parecen. Casi todos los José Arcadios son impetuosos, valientes, atrevidos, hipersexuales. ¿Y cómo son todos los aurelianos? Son como su madre o como la matriarca, Úrsula y Guarán, introvertidos, solitarios. Ajá. Sí, justamente también por eso es confuso, ¿no? A eso súmale la alteración de la narración lineal, querida Carlita. También se repiten los hechos. Recuerda que en la novela José Arcadio, el primer hijo, y Aureliano, su hermano, se lograron acostar con la misma mujer, Pilar Ternera. Más adelante, 2 generaciones después, Aureliano II y José Arcadio II también se acuestan con la misma mujer, Petra Cotes. ¿Ya? Por eso el tiempo transcurre de manera cíclica.
Pero también otra técnica es la ruptura de la narración lineal. Ruptura. Creo que todos sabemos eso, ¿verdad? La novela no se desarrolla de manera lineal. Cuando uno lee la novela, vemos pues que la historia está fragmentada, ¿cierto? De hecho, la novela comienza con una escena que la vamos a entender todavía más adelante. Así comienza. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordó aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Así comienza, que más adelante entenderemos por qué quieren fusilar a José Arcadio Buendía. También la novela utiliza mucho el humor y también utiliza bastante el erotismo. También utiliza demasiadas alusiones bíblicas. También utiliza mucho las alusiones bíblicas. Estas serían las técnicas. ¿Dónde se ambienta la historia? La historia está ambientada principalmente en Macondo, aunque una pequeña parte en Río Hacha, el primer lugar donde vivían los Buendía, Úrsula y José Arcadio Buendía. Vamos a ver ahora, hija, hijo, qué cosa el aspecto de fondo. El tema central. ¿De qué trata la historia? Fácil. La novela habla acerca de la soledad. La novela habla acerca de la soledad que experimentan todos los Buendía. Profe, ¿recomienda ver la serie o leer el libro? No, lo ideal es que leas el libro, pero si no tienes tiempo, ve la serie. Solo que la serie no está completa, ¿eh? Falta todavía. No, la serie no está completa. Falta todavía más capítulos todavía, ¿ya? Muy bien. El tema central es la soledad. ¿Por qué el tema de la soledad, profesor? Porque en la novela vamos a ver que cada buen día se va quedando solo. Cada buen día se va quedando solo. No te vayas a olvidar. Otros temas que puedes notar en esta novela. La historia de la familia Buendía a lo largo de varias generaciones. Vamos a conocer la historia de todos los Buendías a lo largo de las 7 generaciones que son. Pero también conoceremos la historia de Macondo, el pueblo. Veremos cómo el pueblo fue creado, organizado o fundado. Veremos su fundación. También veremos su desarrollo y finalmente veremos también su destrucción. No nos podemos alejar también del tema de incesto. El tema del incesto. Y el erotismo, que ya está arriba como técnica, pero también es un tema. Y el erotismo. Listo, mis amiguitos. ¿Ok? Hasta ahí hemos visto los temas de esta novela. Veamos a continuación, vamos a ver a continuación. Ahí está. Vamos, ya casi acabamos, porque el tema es largo. Yo estoy resumiéndolo bastante, ¿ya, chicos?
A ver. Ay, qué amable, qué amable. Qué lindas palabras, hijita. Muchísimas gracias, María del Carmen, de verdad. Muchísimas gracias, hijita. Vamos a ver a continuación. Me voy acá. Voy a tratar de que me alcance, ¿ya? Ya, acá. Porque quiero a ver si me alcanza el tiempo, te doy un dato extra. Vamos a ver acá también, muchachos, el análisis. Analicemos la novela desde distintas perspectivas. Uno, análisis desde el punto de vista sociológico. Si analizamos la novela desde el punto de vista sociológico, la novela nos muestra un cuadro de costumbres. ¿De quién? Del caribeño. ¿De Guadalupe? No, hijo, del caribeño colombiano. Ah, ya. ¿De Guadalupe? No, del caribeño colombiano. Ya, profe, ya entendí. Veremos qué cosa. ¿De Guadalupe? Veremos sus creencias, veremos sus costumbres, también veremos su modo de ser, ¿ok? A ver, ¿me alcanza a pizarra? Creo que sí. Sociológico. Y si analizamos la novela desde el punto de vista histórico, mejor acá. Si analizamos la novela del punto de vista histórico, la novela contiene dos hechos históricos sucedidos en Colombia. Dos hechos históricos sucedidos en Colombia. ¿Cuáles son estos dos hechos históricos? Las guerras civiles colombianas, una guerra civil entre liberales y conservadores. Pero eso, ¿cómo tú lo ves en la novela? Ah, los levantamientos del coronel Aureliano Buendía, que era liberal. El otro hecho histórico que en la novela se ve es el capitalismo estadounidense que llegó a Colombia y que hizo cosas malas en Colombia. ¿Ok? Y en la novela lo podemos ver con la intervención de la compañía bananera, que al final también trajo muerte a Macondo. Trajo muerte a Macondo. ¿Qué trajo profito? Muerte a Macondo. Trajo muerte a Macondo. ¿Ok? Y bien, si analizamos desde el punto de vista mítico, vamos a ver la hora, chale. Si analizamos la novela desde el punto de vista mítico, la novela incluye creencias míticas indígenas. ¿Qué creencias míticas indígenas podemos ver en la novela? Si yo mato a alguien, su fantasma me va a seguir, como el caso de Prudencio Aguilar a José Arcadio Buendía. Si me caso con mi familiar, me van a hacer un niño con cola de cerdo. Ujú. Ya, recuerda que es aquí donde se utiliza la hipérbole para lograr la dimensión mítica. Y aquí también tenemos pues el tiempo cíclico. Están dentro del plano mítico. Y si analizamos la novela desde el punto de vista psicológico,
Si analizamos la novela desde el punto de vista psicológico, la novela trata acerca del incesto, ¿sí o no? Se sienten atracción física y sexual, sentimental entre familiares. Finalmente, hay que tener en cuenta algo. No te olvides algo. Todo ya estaba escrito en el pergamino profético del gitano Melquíades. Ya todo estaba escrito en ese libro profético. Dato más, la modernidad llegó a Macondo con la empresa bananera. ¿Ya? La modernidad llegó a Macondo con la empresa bananera. No te olvides también que al final nace el niño con cola de cerdo, hijo de un sobrino y una tía. ¿Quién es el sobrino? Aureliano Babilonia, que encontró el pergamino, hijo de Aureliano Babilonia y Amaranta. Ya está. ¿Ok? Listo, queridos chicos. He terminado la teoría. Uf, ¿alguna pregunta, por favor? A ver. No, no Valeria. Él solamente trae inventos místicos, pero no la modernidad, querida Valeria. ¿Ya? No la modernidad. Bien, ¿alguna pregunta más? Gracias, María del Carmen. Gracias, Valerita. Tiziana, mi amiga es italiana, mi amiga. Entonces, desarrollemos el material. Desarrollemos el material. ¿Ya? A ver. Nena Digital muchas gracias a ustedes, muy bien. Uno, dice, uno de los rasgos más importantes de la nueva narrativa hispanoamericana se refiere a la que significa la incorporación de historias autóctonas de Latinoamérica con el uso de técnicas narrativas modernas foráneas. Uy, ¿no te huele a qué te huele la respuesta? Trans. Culturación narrativa. Beso. Pregunta 2. El reino de este mundo. Uno. ¿Se representa la esclavitud como una experiencia colectiva de sufrimiento e insurrección? Sí. Sufrieron todos los esclavos negros. ¿Se describe la lucha por la independencia como una acción exclusivamente racional? No, yo te dije basada en sus creencias religiosas, ¿verdad? Falso. ¿Se manifiesta la cosmovisión africana como una fuerza espiritual de resistencia? Verdadero. Se muestra la sustitución de un poder opresor por otro igualmente autoritario, cambia la tiranía, ¿no? Dedo sería. Muy bien, ¿ah? Muy bien María, Valeria y María también. Y Josué. Pregunta 3. El reino de este mundo se desarrolla una reinterpretación de la historia haitiana, donde la perspectiva de lo real maravilloso, o desde la perspectiva de lo real maravilloso. A partir del siguiente fragmento, ¿qué tema de la obra se refleja? A ver, te piden tema.
Pero en ese momento la noche se llenó de tambores, llamándose unos a otros, respondiéndose de montaña a montaña, subiendo de las playas, saliendo de las cavernas, corriendo debajo de los árboles, descendiendo por las quebradas y cauces. Tronaban los tambores radás, los tambores congos, los tambores de Boukman, los tambores de los grandes pactos, los tambores de todos del vudú. Religión, vudú, vudú, creencia. Era una vasta percusión, sonidos en redondo que danzaba sobre Sanssouci apretando el cerco. Un horizonte de truenos que se estrechaba. Una tormenta cuyo vórtice era en aquel instante el trono sin heraldos ni maceros. El rey volvió a su habitación y a su ventana. Ya había comenzado el incendio de sus granjas, de sus alquerías, de sus cañaverales. Ahora delante de los tambores corría el fuego, saltando de casa en casa, de sembrado en sembrado. ¿Cuál sería la clave en la pregunta número 3? La representación del paisaje como símbolo de orden, no hay caos, más bien hay que están quemando, ¿no? Sería enano. La dimensión espiritual del vudú como fuerza de rebeldía. Enano. Pregunta 4. En el reino de este mundo se narra episodios históricos de la revolución haitiana desde una perspectiva marcada por lo real maravilloso, como te lo estaba diciendo, ¿no? En ese contexto, el argumento de la obra muestra cómo las esperanzas de libertad del pueblo se ven frustradas con ¿por qué la libertad se ve frustrada? ¿Por qué la lucha por la libertad acabó? A ver, ¿por qué la lucha por la libertad al final, pues, llegó a nada, ¿no? ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, mi amiga? ¿Por qué, mi amigo? Porque inicia otra monarquía, ¿cierto? Porque inicia otra monarquía. O sea, lucho para acabar con este reinado, pero aparece otro reinado. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. 5. A ver si me siento un ratito. Si se me ve. Ay, se me ve menos mal. A partir del siguiente fragmento de la novela El reino de este mundo, verdad, falsedad. Tinoel comprendió obscuramente que aquel repudio de los gansos era un castigo a su cobardía. Macandal se había disfrazado de animal durante años para servir a los hombres, no para desertar del terreno de los hombres. En aquel momento, eh, en aquel momento, vuelto a la condición humana, el anciano tuvo un supremo instante de lucidez. Era un cuerpo de carne transcurrida y comprendía ahora que el hombre nunca sabe para quién padece y espera. Padece y espera y trabaja para gentes que nunca conocerá y que a su vez padecerán y esperarán y trabajarán para otros que tampoco serán felices. Pues el hombre ansía siempre una felicidad situada más allá de la porción que le es otorgada. Pero la grandeza del hombre está precisamente en querer mejorar lo que es, en imponerse tareas. En el reino de los cielos no hay grandezas que conquistar, puesto que allá todo es jerarquía establecida, incógnita despejada, existir sin término, imposibilidad de sacrificio, reposo y deleite. Por ello, agobiado de peras y de tareas, hermoso dentro de su miseria, capaz de amar en medio de las plagas, el hombre solo puede hallar su grandeza, su máxima medida, en el reino de este mundo. Tinoel entiende que su transformación en animal fue una muestra de su heroísmo, no es cobardía, decía, ¿no? ¿Cierto? El personaje experimenta una revelación sobre el sentido de la existencia humana, verdadero. La reflexión final plantea que la verdadera grandeza se encuentra en la lucha diaria, verdadero. El reino de los cielos es representado como un espacio donde el hombre alcanza su plenitud. No, aquí en la tierra es donde alcanza su plenitud, ¿no? Porque ya todo ya está establecido, jerarquizado. 6. La narrativa de Borges se caracteriza por la intriga que despierta en el lector cuando éste acompaña a un personaje en las averiguaciones o reflexiones. Ah, claro, los misterios, los enigmas. Por ello podemos afirmar que los cuentos de Borges presentan una trama policial, la cual en realidad es un medio para plantear un enigma filosófico. 7. La 6 es beso. 7. Lea el siguiente fragmento del cuento El milagro secreto, incluido en el libro Ficciones, y luego marque la alternativa que contenga una característica de la narrativa del autor argentino.
Un año entero había solicitado de Dios para terminar su labor. Un año le otorgaba su omnipotencia, o sea, 365 días. Dios operaba para él un milagro secreto. Lo mataría el plomo germánico, o sea, en Alemania, plin, moriría disparado, en la hora determinada. Pero en su mente, un año transcurría entre la orden y la ejecución de la orden. O sea, le ha dado un año de vida, o sea, 365 días, pero en la mente del hombre, el año transcurría entre apunten, disparen. Está jugando con el tiempo, ¿te has dado cuenta? Está jugando con el tiempo. Y si está jugando con el tiempo, ¿cuál sería la clave? Un dedo, ¿no? La suspensión repentina de la noción temporal, claro, se suspende el tiempo, ¿no? Yo te doy un tiempo de un año, Dios, yo soy Dios, te doy un tiempo de 365 días, pero para ti un año es un instante nomás. La clave sería de 8. A partir del siguiente fragmento, identifique a qué cuento de ficciones el libro de Borges pertenece. Lo soñó activo, caluroso, secreto del grandor de un puño cerrado, color granate en la penumbra de un cuerpo humano, aún sin cara ni sexo. Con minucioso amor lo soñó, durante 14 lúcidas noches. Cada noche lo percibía con mayor evidencia, no lo tocaba. Se limitaba a atestiguarlo, a observarlo, tal vez a corregirlo con la mirada. Lo percibía, lo vivía desde muchas distancias y muchos ángulos. La noche catorcena rozó la arteria pulmonar con el índice y luego todo el corazón, desde afuera y adentro. El examen lo satisfizo. El sueño del hombre que soñaba, el soñado se despertó. En el sueño del hombre que soñaba, el soñado se despertó. Ya, este es las ruinas circulares. Número 9. A partir del siguiente fragmento, en el desenlace del cuento Las ruinas circulares, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el sentido de dicho final? Las ruinas del santuario del dios del fuego fueron destruidas por el fuego. En un alba sin pájaros, el mago vio cernirse contra los muros el incendio concéntrico. Por un instante pensó refugiarse en las aguas, pero luego comprendió que la muerte venía a coronar su vejez y a absolverlo de sus trabajos. Caminó contra los jirones de fuego. Estos no mordieron su carne. Estos lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin combustión. Con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñándolo. ¿Qué marcas en la número 9? Oye, el hombre se despierta y se da cuenta que él no existe. Se da cuenta que él es el sueño de alguien que lo está soñando. Entonces, juego con la realidad y la ficción, ¿cierto? La clave sería enano. Bien, Valeria. Bien, María, María del Carmen. 10. Es una técnica narrativa donde lo extraordinario se inserta con naturalidad en lo cotidiano. Este recurso fue fundamental en el boom hispanoamericano. Nos referimos a, oye, lo extraordinario se inserta con naturalidad en lo cotidiano. ¿Cuál es? Realismo mágico, ¿cierto? Abrazo, realismo mágico. 11. A partir del siguiente fragmento, ¿qué característica del boom hispanoamericano se puede apreciar? Entonces entraron al cuarto de José Arcadio Buendía, lo sacudieron con todas sus fuerzas, le gritaron al oído, le pusieron un espejo frente a las fosas nasales, pero no pudieron despertar. Poco después, cuando el carpintero le tomaba las medidas para el ataúd, vieron a través de la ventana que estaba cayendo una llovizna de minúsculas flores amarillas. Cayeron, cayeron toda la noche sobre el pueblo en una tormenta silenciosa y cubrieron los techos y atascaron las puertas y sofocaron a los animales que durmieron a la intemperie. Tantas flores cayeron del cielo que las calles amanecieron tapizadas de una colcha compacta y tuvieron que despejarlas con palas y rastrillos para que pudieran pasar o para que pudiera pasar el invierno. ¿Cuál sería la clave aquí? Dedo, ¿no? Fácil, ¿no? Se está incluyendo un elemento irracional. ¿Cómo va a llover flores amarillas, pues, amigos? 12. A ver, hay que relacionar.
Lideró 32 levantamientos armados y los perdió todos. Aureliano Buendía. El coronel Aureliano Buendía. Padre del último de la estirpe que nace con cola de cerdo. Aureliano Babilonia. Aureliano Babilonia. Y patriarca de la familia Buendía, José Arcadio Buendía. Dido sería. 13. ¿Qué tema central se evidencia en el siguiente fragmento de Cien años de soledad? ¿Es que uno se puede casar con una tía? Preguntó él asombrado. No, no solo se puede, le contestó un soldado, sino que estamos haciendo esta guerra contra los curas para que uno se pueda casar con su propia madre. 15 días después desertó. Encontró a Amaranta más ajada que en el recuerdo, más melancólica y pudibunda, y ya doblando en realidad el último cabo de la madurez, pero más febril que nunca en las tinieblas del dormitorio y más desafiante que nunca en la agresividad de su resistencia. Eres un bruto, le decía Amaranta, acosada por sus perros de presa. No es cierto que se le pueda hacer esto a una pobre tía, como no sea con dispensa especial del Papa. Aureliano José prometía ir a Roma, prometía recorrer Europa de rodillas y besar las sandalias del sumo pontífice solo para que ella bajara sus puentes levadizos. No es solo eso, rebatía Amaranta, es que nacen los hijos con cola de puerco. Aureliano José era sordo a todo argumento. Aunque nacen armadillos, suplicaba. Aureliano José es el sobrino de Amaranta. Aureliano José es el hijo del coronel Aureliano Buendía y de Pilar Ternera. Y Amaranta, que lo cuidó como un hermanito, como un bebito, se enamoró de su propio sobrino y el sobrino de ella. Increíblemente, ¿no? El incesto, ¿no? Avión. Bien, amigos, pregunta 14. Ha acabado el tiempo, chicos. Pregunta 14, casita. Y pregunta 15, besito, muchachos. Un gusto, chicos. Un placer de poder estar con ustedes. Gracias por ese cariño, por esa constancia y te felicito por el esfuerzo. No dejes de prepararte. Utiliza las técnicas que te damos. Recuerda que siempre queremos tu bienestar. Obra bien, trata bien a las personas. Haz un esfuerzo porque no es fácil, ¿eh? Pero hay que siempre esforzarnos en ser buenas personas. Cuídate, chicos, nos vemos.